Arturo. Hola, Damián. Hola, la Rosario. Hola. Bueno, siempre nos quedas mal, Arturo. ¿Así eres para todo? No, lo que pasa es que la Lo que agenda pasa es que de la transformación es grande. Que tiene Damián y que tiene Rosario. ¿Cómo sabes cuál es nuestro tiempo? Muy ocupados. No subestimes nuestra agenda, ¿eh? No subestimes nuestra agenda. ¿Cómo sabe? Además, ¿no? Realmente, a menos de que nos estén espiando, ¿no? Seguramente será por eso. Vengo directo de dar clases, fíjate. Directito. Sí, doy un seminario una vez a la semana. ¿Sabes qué me hace bien feliz? Veas qué padre. Claro. Son alumnos del último semestre de la licenciatura en Derecho de la UP. Me invitaron hace un par de años a un seminario de política pública. Y ¿Te quedaste? Sí, me encantó. Me mantienen así porque te preguntan todo, pues, ¿no? Una vez a la Tienes semana. que estar, claro. Una vez a la semana, tampoco me da el tiempo para más. Y ahora tienes que estudiar Y ahora mucho lo porque quiero hacer con un tanta libro. transformación. Sí, por ejemplo, tengo una clase, Arturo, de órganos autónomos. Y les digo, bueno, todo esto que les acabo de decir ya no sirve para mañana, nada. ya no funciona. Ya no sirve para nada. Pero bueno, no era de eso el tema, pues. Saludos, hombre. Saludos. Miren, el relojito es de a 5 minutos. Ok. Porque, miren, no le voy a decir porque de ahí se va a agarrar, pero sí hablo un poco menos, Arturo. Pero es que está a larga distancia. Estar aquí, Arturo. Se los dije. Pues, pero es que hay que estar, Pero además se conectó ya más tarde el otro día. Ah, también. Es cierto, pues, ¿cómo lo hacemos? También. Digo, verdaderamente. Tú muy bien. Tú muy bien, Rosario. ¿De qué vamos a hablar? Que gusten. Ay, bueno, pues no sé. ¿Del G20? ¿Le fue bien, no? No, o sea, estás muy dura el día de hoy. Yo pues, prefiero con hablar en la mano. Oye, yo prefiero hablar de lo relevante, que es la discusión sobre el presupuesto. También, ¿no? también. Pero no O sea, me parece porque- poca cosa ni asunto menor que México otra vez Ay, no, esté bueno, ahí. como ¿no? decían en un día, hizo más relaciones y contactos con jefes de Estado que 6 años López Obrador. Sí. A ver, yo rapidito, un minuto, no me voy a tomar los 5. Venga, entonces no le A mí sí volteo. me gusta que haya participado la presidenta A mí en esta también, reunión. la verdad. Me parece que es importante que México se reinserte en la comunidad internacional. Creo que el presidente López Obrador fue de las cosas que hizo, a mi juicio, mal. Porque hay cosas que aprender, hay buenas prácticas que traer, hay buenas prácticas que exportar, ¿no? Y además, particularmente con cierta zona, pues la relación puede traer buenos beneficios para el país, ¿no? Económicos, de seguridad y demás. Entonces, ese lado me gustó, creo que es un mensaje, creo que no es casualidad, creo que marca cierta Yo también creo estilo que sí. distinto y demás. Ya en temas de lo que va y dice, pues ya tengo mi punto de vista distinto en algunos de ellos. Particularmente me parece una incongruencia, y ya hasta ahí lo voy a parar para entrar al tema presupuesto cuando toque, pero me parece una incongruencia ir a pedir que se dedique más recursos para un programa de medio ambiente, mientras en México tu presupuesto El le dicho está de ayer cortando yo creo que fue más de farol de la 30% al calle. medio ambiente, pero no solo eso, sino que estás pidiendo que le bajen recurso a el esquema militar, y el año pasado fue el año récord de presupuesto militar, y este año es el segundo año histórico récord de la Sedena. Entonces, pues yo digo, nomás está perfecto, nomás sé congruente con lo que estás planteando, ¿no? Pero bueno. Sí, yo por todos lados oí ayer, ¿no? Farol de la calle, oscuridad de su casa, farol de la calle. Pero, insisto, México es un paisote. Qué bueno que estamos presentes en estos eventos internacionales, ¿no? La 12ª economía del mundo. Pues, Sí, codeándose con los países más Pues importantes. claro, hasta le besaron la mano. ¿no? Bueno, sí. No, y sobre todo pues la reunión con Biden, que pues le quedan 2 meses, ya después vendrá la relación con Trump. Y pues estaba al lado del ministro canadiense, Trudeau, que son nuestros principales socios comerciales. Entonces yo creo que ahí establecer este tipo de relaciones pues sí es significativo. Bien, y creo que le fue bien. Ir a esa ventana tan importante a proponer un programa que aquí en México no ha tenido resultados, que ha significado la tala de más de 70,000 hectáreas, porque el incentivo es, si yo te pago por un árbol plantado, ay, pues talo todos los que tengo aquí enfrente y planto árboles, pues entonces
Eso es lo cuestionable del asunto, pero al final de cuentas, pues ahí estamos. Estamos en la foto, en tercera fila, pues estamos en la foto. Y el presupuesto, Arturo. Bueno, yo nada más decir, me sorprende mucho que para Rosario no sea un tema relevante la participación de la presidenta en el G20, porque para millones de mexicanas y mexicanos sí es y sí fue. Fíjate, curiosamente el trending topic que ayer tuvo X durante todo el día fue Claudia en el G20, ¿no? Entonces, pues sí, yo entiendo que hay una realidad que tienen los aristócratas de la política que comparten escritorio contigo, y una realidad, a mí me pareció una gran iniciativa plantear que el 1% del gasto militar del mundo, ¿no?, se vaya a programas de reforestación, ¿no? Estamos hablando de 24,000 millones de dólares al año más o menos, un apoyo a 6 millones de sembradores, buscar reforestar 15 millones de hectáreas, 4 veces el área de Dinamarca y toda la superficie, por ejemplo, de El Salvador, de Guatemala, de Belice, juntos, ¿no? Esto, por supuesto, tendrá un efecto significativamente positivo en mitigar el cambio climático, que entiendo que no les importe a los panelistas que te acompañan, ¿no? Y claro que fortalece el tejido social. Yo tengo incluso un amigo presidente en Centroamérica, de un país que me ha platicado cómo ha detenido el flujo migratorio y cómo ha ayudado a las comunidades, el apoyo que les ha dado nuestro país en el programa Sembrando Vida, que es la base justamente de esta propuesta, que apoyó a más de 439,000 familias mexicanas y a 40,000 en Centroamérica, ¿no? Y que ha logrado una reforestación de 1 millón de hectáreas, no es menor, y esto ha logrado que se capturen 30 millones de toneladas de CO2, ¿no?, en el año. Entonces, pues sí, yo entiendo, pues, son ellos, son Damián, son Rosario, lo que representan sus partidos, ¿no? Entiendo que no les guste que el presupuesto militar se vaya a un tema que tiene que ver con el medio ambiente, también me queda claro, pues, ¿no? Han sido promotores en los gobiernos, por ejemplo, el de Felipe Calderón, perdón que lo toque otra vez, ¿no?, de una política de guerra, ¿no?, de declarar guerras, de aumentar los presupuestos para atender problemas de seguridad, ¿no?, cuando simulaban que eran socios de narcotraficantes. Así es que, pues no, todo lo contrario, me parece que sí es tema relevante. Me parece que la presidenta tuvo una gran participación, que se reunió con varios mandatarios que son de mucha importancia y de trascendencia para la economía de nuestro país, y que no es menor la propuesta que presentó. Por lo menos a las y a los mexicanos, a la mayoría, pues, de las y los mexicanos, nos gustó mucho. A ver, Rosa. No, yo para quería, yo creo que aquí estamos en una mesa en donde nos estamos respetando. Yo veo que Arturo viene de copiloto, por aquello de lo de aristócratas de la política. Yo vine manejando mi carro durante 2 horas, es decir, no traigo chofer. Entonces, que no, yo creo que aquí hay que discutir con argumentos, ya basta de ser pendenciero y agresor de las personas. Y creo que yo no represento a ningún partido político aquí, no estoy ni milito en ningún partido político. Eso lo quiero dejar muy claro. Mis opiniones son a título personal, es lo que pienso y es lo que promulgo y digo. Y simple y llanamente hablan de que nosotros apoyamos o refrendamos una política militarista. No, militarización es la que se ha hecho desde el sexenio pasado y en este. Y adscribir la Guardia Nacional a la Sedena se llama militarización, aunque le pongan que tiene una jefa civil, al final de cuentas es militarización. Y aquí hay más muertos que en Ucrania, que está en guerra. Aquí llevamos más muertos en el sexenio pasado y en lo que va de este sexenio, en tan poquitos días tenemos una cantidad muy importante de muertos. Entonces, digo, vamos presentando argumentos y vamos discutiendo los temas. Yo creo que ir a proponer que se aumente el presupuesto mundial en materia de, en este caso, de plantar árboles, es totalmente incongruente con lo que se reduzca aquí el 40% del presupuesto a la Secretaría del Medio Ambiente. Porque entonces no estamos siendo coherentes con lo que estamos planteando a nivel internacional. Aquí en México
no nos va a importar el cambio climático, entonces no estamos teniendo los instrumentos y el presupuesto suficiente. Y por otro lado, no solamente a la Semarnat, sino en materia de agua, que esto es algo muy crítico, se disminuyen considerablemente los presupuestos de este año, cuando tenemos una crisis hídrica en este país de seguridad nacional. súper importante, Sí. falta agua en todos lados, faltó este año agua en muchas partes, y entonces, pues sí, yo digo, muy bien que vayamos al extranjero, muy bien, qué bueno que se retoma la presencia en estas cumbres mundiales, pero seamos coherentes y apliquemos lo que estamos proponiendo allá, apliquémoslo aquí en nuestro país. Fíjate que yo, digamos, me gusta analizar las cosas y tengo rato analizando el comportamiento de los voceros de Morena. Y es que es una práctica, es una práctica recurrente. Tú comentas algo. Hay unos mejores y que ellos, otros. No, siento, y no le falta respeto a todos, incluyendo al compañero que está con nosotros. Simplemente es una táctica que tienen como desarrollada. Cuando tú no dices lo que ellos esperan que digas, porque quieren que te radicalices, ¿no? Para que sea más fácil el debate. Ellos dicen que te radicalizaste. Fíjate el comentario inicial. Yo dije, a mí me gustó que fuera la presidenta. ¿Y qué fue lo que dijo que supuestamente dije? Que a los No, es que no les gusta que vaya. Yo dije, me parece perfecto que haya ido. Me da gusto que sea un diferenciador del expresidente, que me parece que desdeñó a la comunidad internacional. No creo que me quite nada aceptar que me parece que es un buen ejercicio aceptar que vivimos en un mundo que está globalizado y que pueden salir cosas buenas. Habiendo dicho eso, porque una persona madura puede aceptar cosas buenas, no tiene que ser todo blanco y negro. La gente no piensa en blanco y negro, o sea, no tienes que odiar a la persona que está enfrente, no más porque no es de tu partido. Puedes compartir ciertas cosas y otras no, de eso se trata, pues, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, lo que yo sí creo es que es una incongruencia, tal cual. No me parece irrelevante el programa. O sea, oye, pues claro que es importante que se pueda hacer una recuperación. Menos en medio guerra y más. ambiente. Sí, pues sí. ¿No? Lo que me parece incongruente es lo que está diciendo mi compañera aquí. O sea, yo tengo aquí el dato duro y es 39% menos. Dime misa, güey. Volteate de cabeza. Date las piruetas que quieras. Pero la realidad es que el primer año que tú tuviste posibilidad de proponer, ¿cuáles son tus prioridades? Le quitaste 39% a medio ambiente. ¿Qué andas predicando afuera? Y la realidad es que el presupuesto de la Sedena, militarización, es el segundo más alto de la historia de México. Del segundo más alto, solo superado con el del año pasado, que era una locura. Y eso que o sea, le la quitaron, Sedena ¿no? trae, sí, le quitaron muchísimo Le quitaron. por las obras de infraestructura, pues porque se acabaron esas obras, ¿no? Y quedan un poquito otras. Pero de todas maneras, comparados con su historia, es el segundo más alto, pues. O sea, nunca ha estado tan militarizado como hoy. Son datos duros, yo prefiero quedarme en ese debate de datos duros y no en los rollos políticos. A ver, Arturo, con datos duros. Vamos a los datos duros, porque al parecer Damián no estudió el presupuesto a fondo. ¿Cómo? Fíjate, hablando de medio ambiente, en general hay que decirlo, Adela, el presupuesto de 2025 sí tiene una reducción, pero en el gasto de inversión, que provenía de un conjunto de conclusión de proyectos que hicimos en 2024 y que eran transversales para la administración, y esa parte no le está diciendo Damián. Fíjate, en el caso del medio ambiente, la adecuación del presupuesto responde en buena medida al presupuesto de Conagua, que está adscrita a la Secretaría, y creo que Damián también lo sabe. La dinámica que tenemos en ese presupuesto, en la dependencia, tiene que ver fundamentalmente con el gasto de Conagua. ¿Por qué? Porque al igual que en otras dependencias, estamos concluyendo proyectos de infraestructura en el 2024. ¿Qué quiere decir ¿Tiene agua esto? la gente, Arturo? Pregúntale. Quiere decir que en concreto tenemos un conjunto de presas y No se oye. No, No, ya termina. se congeló, Me a mí interesa también. mucho la pirueta, güey. Te quiero terminar de escuchar la pirueta, güey. Te Y fuiste. en esta lógica, no es pirueta, pues es una clase, es que hay que venir a los debates preparados. ¿Sabes Damián, qué hay que porcentaje estudiar a de fondo los sequía temas, tiene la población, que- Arturo? Porque Arturo, pero es que al no parecer no los concluiste tu estudiaste idea. bien. Entonces, yo te puedo enseñar No le oímos rubro lo por que dijo. rubro. Con mucho- Estamos hablando de conclusión de presas y de distritos de riego. Por cierto, quizás tú no lo sabes porque ya estás dando clases y esto te ha alejado un poquito de la política. No, pero la doy no está desde mal, hace 3 años, Además, yo Arturo. soy egresado,
Yo soy egresado del IPADE, así que no está mal, no te apures. Mira, ¿Egresado de dónde? todos los IPADE. gobernadoras y gobernadores de todos los partidos políticos, sostuvieron un encuentro con la presidenta de la República. Ajá. En este encuentro con la presidenta de la República, Le pidieron que no todos invirtiera en planteamos agua. proyectos prioritarios. Y en todos los casos, incluyendo los gobernadores panistas, que te sugiero que les eches una llamadita, ¿no? ¿Qué? Fueron ¿Por qué tiene aprobados que opinar proyectos igual? fundamentales e importantes que van a ser parte de los proyectos de infraestructura y que a esto responde el aumento de los proyectos de infraestructura. No, Arturo, por ejemplo, aumentó cualquier en cosa, hombre. Aguascalientes, que gobierna el PAN, la gobernadora presentó la conclusión del distrito de riego 1 y la tecnificación del riego en el campo. Fue aprobado, a lo mejor no lo sabías. Lo mismo sucedió en Querétaro también con los proyectos que presentaron. Lo mismo sucedió en Durango, que no es de tu partido, es del PRI, pero también se aprobaron proyectos que tienen que ver con la modernización del agua potable, sobre todo, ¿no? A ver, o Entonces, sea, mi ¿te parece recomendación bien es a ti no te que haya hagas bajado el tanto presupuesto de la Conagua? ¿Bajó el presupuesto de la Conagua, sí o no, Arturo? Nomás, sin tanto rollo. ¿Bajó el dinero destinado al agua, sí o no? Mi recomendación ¿Bajó el es que dinero no te destinado a alejes salud, tanto, sí o no? que no te alejes tanto ¿Bajó el dinero de la destinado a política, seguridad, sí o no? para que tengas ¿Bajó el dinero mejores destinado a datos, medio porque al ambiente, sí o no? parecer- A cultura, A todo. a vacunación, A todo. a la vacunación. Ah, es que se Ni las acabaron los estudias, proyectos. ¿Qué crees? ni les Ya no hay preguntan niños a los que vacunar, gobernadores de ya tu no hay niños que partido. vacunar. Sí, ya no hay gente no. enferma. A ver, venga, Damián, venga. Ya volteé el relojito. Venga. No sé quién sigue. ¿Yo? Tú, muy bien. Rosario. No, a ver, es indefendible. Son datos duros. Por supuesto que un proyecto puede acabar y otro empezar. Pero la necesidad de cobertura de agua potable en el país está en crisis. Bueno, la crisis tenemos del año la, pasado. la mayor. Este No, año. Cutzamala está actualmente, roto. agarra ahorita, Sí. métete a Conagua, te vas a encontrar más del 70% del territorio nacional con algún grado de problema de sequía, desde escasez de agua hasta sequía severa. Que me vengan a decir, es que ya no se necesitan proyectos de agua y por eso bajó el presupuesto. Es una mentira, Eso no es una fue lo que dije. falta de respeto. Bueno, a ver, yo ya te escuché. Entonces, no fue lo que es dije, que ¿eh? acabaron unos Eso no fue proyectos, lo que dije, empieza Daniel. otros. Ok, muy bien. En salud, ¿sabes cuántas millones de personas hay que no tienen acceso a salud en México? 50 millones de mexicanos. Lo dice el Coneval, el mismo órgano que presume Morena, que dice que disminuyeron 5 millones de pobres en este país. Yo respeto ambos datos. Es cierto que disminuyeron 5 millones de pobres. También es cierto que se aumentó de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud a 50. Le bajan el dinero a la Secretaría de Salud. Tú dices, ¿por qué, güey? 39.4. No, ¿por qué? Si traemos un problema con vacunación de niños menores un año, no tienen el cuadro completo, si tenemos un problema de escasez de medicinas, si bajaron en más de 40 millones las consultas en el sexenio anterior, es decir, 40 millones de veces gente tuvo que haber tenido una consulta y no la tuvo, ¿por qué me estás bajando ahí? Seguridad. Es que no, lo mandamos a la Sedena. Muy bien, güey. También bajó, pues. Ambos. No, yo pregunto, ¿acaso estamos bien seguros en México? Como para que aceptemos que hay que bajarle el presupuesto a la seguridad. Pues no, ¿acaso se le paga bien a los policías federales, estatales, municipales, que no acaban de aprobar una reforma que yo estoy de acuerdo, que decía que había que incrementarle el salario a los maestros, a los enfermeros, a los médicos y a los policías, pero les bajaste el presupuesto? También en educación. México es el último lugar de inversión per cápita de todos los países miembros de la OCDE en educación. El último lugar. Es histórico, ¿eh? No se lo voy a achacar solo al actual. Y le bajas el dinero. Pues es que, de hecho, si cuentas entre secretarías y entes sectorizados, solo 4 de 26 no tienen una disminución. La realidad es que el presupuesto tuvo una disminución. ¿Por qué? Porque a la presidenta Claudia Sheinbaum Y están siendo le optimistas toca, con el no, presupuesto. pues ahorita me meto a eso, pero más para no abusar del tiempo. A la presidenta Claudia Sheinbaum le tocó pagar los platos rotos Así es. del mal manejo financiero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Viste? Usé un tercio nomás. Concluye. Bueno, es que otro yo creo caso. que, retomando esta última idea, hay que poner en contexto la presentación del presupuesto 2025, y es de una situación crítica en materia económica. Si tienes un déficit del 5.9%, el más alto en los últimos 30 años de este país, no Calderón, no Peña, los últimos 30 años, este es el más alto. Y
con ganas porque todo esto es para ganar la elección, todo el dinero que se gastaron para ganar una elección, para preservar el poder, esto hay que decirlo con mucha claridad, pero tienes ese déficit y entras al gobierno y además vas a presentar el paquete económico y resulta ser que Moody's, una de las principales calificadoras, te pasa negativo, pues al día siguiente presentas un presupuesto draconiano, más neoliberal que los neoliberales, y eso es una necesidad, no estoy más que planteando un hecho, no estoy calificando el asunto. Tienen que decir, para calmar a los mercados y porque se empezó a devaluar el peso, tienen que decir, vamos a ajustar el déficit, lo vamos a disminuir a 3.9, que no se ve muy viable, esa es la parte optimista que tú señalas. Entonces, de ahí, y aún cuando dicen que vamos a crecer, algo que todos los analistas dicen no es posible crecer entre 2 y 3%, este año si acaso llegaremos al 1.7%, te hablan de precios del peso relación dólar muy optimista, el precio del petróleo muy optimista, y una recaudación histórica, porque no se ha llegado nunca a esos niveles, y partiendo de eso te presentan el presupuesto, partiendo de unos supuestos que difícilmente se van a dar, y de todos modos hay estos recortes brutales. ¿Qué aspectos? Aspectos que tienen que ver con la gente. Yo siempre digo, la principal cara de un país tiene que ser su salud y su educación. Y es ahí donde... Exactamente, es ahí donde se recorta. Fíjate, en el caso de vacunación es bien grave porque más del 60% de los niños y niñas de México no tienen un esquema de vacunación completo. Y venía leyendo la nota de que la tasa de mortalidad infantil está muy alta. Entonces, ¿a qué? O sea, vamos a disminuir la vacunación. O sea, puede decir, ya se terminaron unas obras y ya no vamos a hacer más. Pero los niños ahí están y siguen naciendo y ahí están y hay que vacunarlos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con que nos dicen va a haber un salud casa por casa y se disminuye el presupuesto para educación, para salud? Y lo mismo pasó con educación. Lo que pasa es que dijeron que había sido un error el tema de la Universidad Nacional y del Instituto Politécnico Nacional, pero todas las demás universidades sí les recortan. ¿A cuáles les aumentan? A las del bienestar, que paradójicamente no tienen un reconocimiento. Entonces, yo creo que hay que aceptar que esta es la realidad, que no le pongamos florecitas, algo que es absoluta, así cualquier gobierno lo hubiera hecho frente a ese déficit y frente a ese contexto internacional con una incertidumbre jurídica como es la de la reforma judicial y por otro lado pues con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues esa es la situación. Ahora sí que así tenemos que caminar. O sea, no pelearse con la realidad, a eso te refieres. Exactamente. ¿No? Arturo, le doy vuelta al reloj. Pues comentar que habrá que aclararle a Rosario que hay que ser muy... no hay que decir verdades a medias, y lo digo con mucho respeto. Mira, cuando habla de el nivel de calificación de Moody's, ¿no? Hay que decir que efectivamente hubo una negativa, pero respecto a la perspectiva futuro, no a la perspectiva actual o del presente, ¿no? México mantiene su calificación en Baa2, que quiere decir que estamos 2 niveles por encima de lo necesario para mantener el grado de inversión, y esto es importante mencionarlo. Además, hay que decirle a Rosario también que omitió decir que las otras 7 calificadoras que ratificaron el grado de inversión a futuro y presente son las más importantes del mundo: Standard & Poor's, Fitch Ratings, Japan Credit, HR Ratings, Bermud, Kroll Bond, y se me va una que es DBRS Morningstar, que son las más importantes. Entonces, esta idea de que Moody's bajó la calificación y hay que entrar todos en terror es equivocada cuando no se pone en perspectiva y cuando no se habla de las 7 calificadoras más importantes. La otra parte que me parece relevante es el grado de calificación con visión a futuro se redujo cuando no habíamos presentado todavía el paquete económico 2025, que contemplaba efectivamente una reducción del 3.89% en el déficit público, y esa parte me parece relevante. Yo creo que hubiera habido un cambio significativo. Se pensaba que quizás seguiríamos con el mismo déficit.
Algo que me parece relevante es que pues, el paquete económico atiende 4 ejes importantes. El primero es, hablamos de bienestar social con equidad, estamos siguiendo con nuestra política social que ha tenido un éxito importantísimo, transferencias directas para jóvenes, para niños, para señoras de 64 y 63 años. Estamos cumpliendo con las propuestas que hicimos en campaña. El Banco Mundial ya señaló que 9.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza extrema. Y también está demostrado, y lo reconocieron desde el presidente del CCE hasta el resto de los empresarios, que las políticas de bienestar han generado un enorme consumo y generan un consumo importante en el país, y eso ha elevado la economía de nuestro país. La otra parte tiene que ver con inversión pública estratégica. Vamos a invertir como nunca en infraestructura. El tren de pasajeros será una realidad y otras inversiones que estamos desarrollando con estados sin importar el partido político. La disciplina fiscal y a la autoridad republicana, oye, ¿qué no les gusta que el gobierno esté buscando gastar menos? Que el gobierno esté buscando ser eficiente sin llegar a poner en riesgo la operación gubernamental. Y finalmente la simplificación administrativa me parece importante. Vamos a meterle fuerte al sistema de digitalización para poder ampliar la base de contribuyentes, y esto me parece muy importante. Tenemos un programa que vamos a echar a andar en las aduanas que va a generar ingresos significativos, y sin duda la relocalización o el nearshoring, que es una realidad, ¿no?, tendrá un efecto positivo en nuestro país. Entonces, yo siempre he visto a la oposición en un negativismo, en una narrativa de que, bueno, desde hace mucho están en esta narrativa de que nos vamos a convertir en Cuba, en Venezuela, de que somos una dictadura. Y yo cada vez veo que eso no somos, pero fuimos. Sí, no, es que en serio, Damián. Pero aquí no hemos hablado de eso. ¿Quién no hemos dicho Cuba ni Venezuela? ¿Quién dijo Venezuela? Déjenme concluir. Yo he sido bien respetuoso con los tiempos de ustedes. Miren, ojalá y tengamos este ejercicio el próximo año y veamos si los escenarios fatalistas que ustedes volvieron a sacar fueron tan fatalistas, y veamos si la gente está contenta o no está contenta con este paquete económico, gusto, y veamos cómo responde la economía, ¿no? Porque, pues, reitero, la narrativa de comunicación, como bien lo dice Damián, que le construyen ahí en el cuarto de guerra con Max Cortázar y con todos estos panistas que se creen expertos en comunicación. Me lo saludas, pues hace meses que no lo veo. Salgan y avienten narrativas en donde estemos diciendo que México se va a acabar. Y es lamentable, porque deberíamos de apostarles todos y todas al bienestar. Nadie estamos diciendo eso, ¿no? Al contrario, yo creo. Nada más que la realidad... No te estoy incluyendo a ti, Adela, en este... Pero nadie en esta mesa. Nadie en esta mesa. Es parte de lo que decía, pues, ahorita. Pues, es el ejemplo perfecto. ¿Quién usó Cuba? ¿Quién usó Venezuela? De hecho, yo muchas veces, al contrario, lo uso como argumento de que creo que en su momento... Ese paralelismo partía de un desconocimiento de lo que pasó en aquel país, por ejemplo, con la revocación, ¿no? Cuando decían, no usemos porque va a pasar a Venezuela. La verdad es que la revocación funcionó bien en Venezuela, nomás que se robó la elección. Chávez, pues, ¿no? Porque ya era muy tarde y se había comido ya al INE. O sea, el mensaje era al revés, era, hazla ahorita antes de que se coman al INE. No, por cierto, ahí andan en Sinaloa simulando el gobernador que no quiere, pero sí quiere revocación, le da miedo, pues, porque dice pues que yo, sí, yo ¿no? sinceramente, ay, sí, y el instituto de manera autónoma dice que no. Dice que no, por favor, hombre. Que no se le puede aplicar Pero retroactivamente. bueno, ya tiene porra en la Cámara de Diputados. Dicen, no estás solo, ¿no? ¿Cómo va la canción? Es así, no estás solo. ¿no? Imagínense nomás. Bueno, a ver, el paquete económico. Primero, me parece, es la principal herramienta de política pública en un país. No hay otra. O sea, son muy importantes, obviamente, el Plan Nacional de Desarrollo y demás, pero si no le pones lana a los programas, no va a funcionar. Entonces, no, yo no lo tomo con ligereza y me da gusto, de hecho, ver cierto intento de estabilidad macroeconómica. Me parece nada más pues un poquito de risa, que hacen mucha crítica que los neoliberales y no sé qué, y la verdad es que en términos macroeconómicos han sido bastante neoliberales el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum. No hizo una reforma fiscal, que era lo esperable, ¿no? de la izquierda. O sea, yo diría, es más, yo mismo diría, oye, pues veamos cómo aumentar la base de contribuyentes y demás. Y no, ni siquiera lo intentaron, ¿no? Pero bueno, eso queda ya para resumen de ellos. El paquete económico en sí es bastante interesante. De entrada, ¿cuánto dinero tiene el Estado? Porque siempre se dice, no tiene dinero. No tiene un dineral el Estado mexicano. 9 billones con B.
9 billones. Pero Muchos ceros. El asunto es si se gasta de manera eficiente. Claro, exactamente. Y si te La alcanza. pregunta es, Y si te ¿qué alcanza tendrías para que todo. hacer? Porque el gobierno siempre dice, necesito más lana. La verdad es que Problema es la tienes más deuda. dinero que nunca. Tienes varias medidas para poder conseguir más dinero. Una es, la facilita, aumentar impuestos. Yo creo que inhibes el crecimiento si lo haces irresponsablemente, ¿no? Otra es mejor aumentar tu base de contribuyentes para que todos paguen y todos podamos pagar menos. Y otra es gastar mejor. A mí me parece que esto no hace ninguna de las anteriores, digamos, y ese es el problema. Déjenme empezar por el lado de la deuda. Imagínate nada más que de los 9 billones que ya tuvo el presupuesto del año anterior, 2 venían de deuda. Ahorita 1.6. Después dicen que porque Pemex y CFE van a tener un superávit, se baja eso a 1.3. Lo conozco bien porque fui presidente de la Comisión de Hacienda, por eso me gustan mucho los números. Entonces, digo yo, híjole, eso puesto en perspectiva. Déjame darte unos datos. El último año del sexenio del último gobierno del PAN, ¿saben cuánto pidieron de deuda? Y fue el pico, 257,000. El año pasado 1.9 billones, Sí. billones. 1.6 El último año del expresidente del PRI, 470,000. De Peña, dice. O sea, 3 veces más este año, pues, ¿sí me entiendes? Y todavía se atreven a decir que no están endeudando al país. Yo ni siquiera estoy peleado con la deuda, ¿eh? No, la no, deuda ¿por qué? claro. Es un El tema es si la mecanismo, puedes bueno, pagar claro. o no. Y acepto de una vez, porque yo creo que así hay que hablar, que el nivel de endeudamiento de México con respecto a la comunidad internacional sigue siendo manejable. Así es. Otros países están más endeudados. ¿Cuál es el problema ya? Que este ritmo, particularmente en los últimos 2 años, el de 1.9 billones y el del 1.6, aunque digan que luego baja 1.3 por esta parte de Pemex CFE, pues si abres la ley de ingresos te vas a encontrar con la parte que estoy diciendo yo. Eso es insostenible, que continúen con ese ritmo. Porque ¿qué te termina pasando? ¿Sabes cuánto van a dedicar a pagar la tarjeta de crédito este año? 1.3 billones. Billones, millones de millones. ¿Saben cuánto es el incremento que tanto ha presumido aquí nuestro compañero de Morena en infraestructura? 55,000 millones. O sea, 1.3 Para los billones trenes, vas no a es pagar nada. de servicio de la deuda. Y están presumiendo que aumentaron 55,000 millones en infraestructura, en la Secretaría de Infraestructura, porque en infraestructura global están disminuyendo. En la Secretaría de Infraestructura están aumentando. dinero Es muy distinto. caro. No, entonces dices tú, no, perdón, pero a mí esa perspectiva, no hoy no es la crisis. El problema es que por esa irresponsabilidad de que se les fue la mano y que hoy tienen que pagar la cuenta, es que no se está pudiendo invertir en salud, en seguridad, en medio ambiente, en cultura, en agua, en el tema que quieras. Ya lo dije, 22 de 26 secretarías más sectores bajaron. Y esa es una realidad económica. ¿Yo qué quisiera ver? Quisiera ver un planteamiento responsable, que claro que use deuda para inversión productiva, que genere ingresos futuros, que me ayude a pagar la deuda y que me traiga beneficios a la población. Pero no acepto que ya no haya necesidades en salud y por lo tanto no hay problema si le bajan. No acepto que ya no haya necesidades en seguridad y no hay problema que le bajen. No acepto que no hay necesidades en agua. No. Entonces, creo que es una realidad que hay que atender, pues, para poder tener un presupuesto que se oriente allá. 2, en infraestructura. Cerca del 80% lo traen cargado a trenes. Muchos, la mayoría de esos no tienen ni estudios. Yo sí creo en proyectos. O sea, por ejemplo, proyecto ejecutivo. el Claro. México-Querétaro, y no porque sea Querétaro, sino por el nivel de población y la Y zona el tráfico del que hay. Bajío que tienen. La movilidad Me parece que hay. bueno. Voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con el PAN. Este tren que terminaron, que por cierto se tardó mucho el presidente anterior, pero había sido un buen proyecto del sexenio de Peña. Y mira que fui uno de los críticos principales del sexenio de Peña. Estábamos agarrados, pero frontales. Pero el proyecto de Toluca aquí, a Santa México, Fe, Es que para la Ciudad de desahoga. hace México. sentido, porque hay millones de personas que vienen a trabajar. Lo mismo otros. No así necesariamente la inversión de otros proyectos que se están teniendo. Es más, ya para cerrar, porque ya me alargué. Nada más un dato. De estos 55,000 millones de pesos que presumen mucho de incremento, ¿saben cuánto trae todavía el Tren Maya? 40,000, pues. Y Dos Bocas. Dos Bocas trae la posibilidad, refinación, no dice Dos Bocas, pero dice refinación, 130,000 millones Así de es, pesos. sí, todavía. Que todavía se pueden. Entonces, yo sí creo,
en buen plan, que este presupuesto tiene escrito Andrés Manuel López Obrador, paga las deudas de Andrés Manuel López Obrador, así es como se llama este presupuesto. Y yo quisiera que ya tuviera escrito la visión por la que votó la gente, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Arturo, espérenme. Pues mira, tan tiene escrita la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum que pues lo que estamos haciendo es entrarle justamente a esos 100 puntos que hizo la presidenta de la República en la campaña. Fíjate, en programas sociales, por ejemplo, el presupuesto de bienestar va a subir un 2.3%, ¿no? Está muy bien. Y el presupuesto incluye la pensión para mujeres de 63, 64 años, ¿no? Se le van a destinar 14.700 millones de pesos, ¿no? ¿Con qué ánimo? Pues vamos a cubrir 1.2 millones de primeras beneficiarias. Imagínate si eso no va a generar un beneficio súper importante. Sin duda. Por otro lado, estamos también lanzando la beca universal Rita Cetina, ¿no? En una primera fase. ¿A quién va a apoyar? A 5.6 millones de estudiantes de educación secundaria y le vamos a destinar 78,000 millones de pesos, ¿no? Y claro que está el programa más importante que se ha lanzado en términos de medicina preventiva, que es Bienestar Casa por Casa, ¿no? ¿Qué está planteando este programa? Que vamos a tener cerca de 23,000 doctores y enfermeras para atender a adultas y adultos mayores en sus casas y hacer un seguimiento a los programas de salud. Le vamos a destinar 2,000 millones de pesos. Ya te voy a sumar todo lo que acabas de decir. En términos de programas sociales, además al Estado, es ¿no? el Las incremento más instituciones. importante, ¿no? También, por ejemplo, en las propuestas de campañas hablamos de un Plan Nacional de Vivienda, ¿no? Y le estamos destinando un incremento del 138% al presupuesto que le asignamos a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, a la SEDATU, pues, Pero para no apoyar construye acciones. vivienda, ¿Cuánto es en miles de millones de pesos? Nomás te voy a hacer la suma de todo lo que estás diciendo. Son 150,000 acciones de vivienda, 50,000 acciones que van a corresponder a una vivienda nueva y 100,000 acciones que van a ser para mejoramiento o ampliación de vivienda, ¿no? Y por supuesto, que le vamos a dar continuidad a un programa que desapareció Ernesto Zedillo, que es el de los trenes para pasajeros, ¿no? Hay 8 proyectos que están encabezados por el Tren Maya, que sigue siendo fundamental, que lo vamos a llevar hasta Centroamérica. El Tren México-Querétaro, el Interoceánico, van a recibir 149,000 millones de pesos. Estamos contemplando, por ejemplo, terminar el proyecto de México-Toluca, el insurgente que dejó votado el gobierno al que perteneció Rosario Robles ahí con Enrique Peña Nieto, el tren suburbano de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles, y también estamos contemplando desarrollar proyectos nuevos, ¿no? Por ejemplo, la línea de Nuevo Laredo a Nogales, ¿no? Entonces, pensar que nosotros no estamos cumpliendo con las promesas de campaña, pues es un irracional y un ilógico completo, ¿no? Me parece que nuevamente se suma esta narrativa de descalificación y de mentira. Yo sostengo que Damián y Rosario dicen una mentira cada 20 segundos. Pensé que cada 30, pero cada 20 sí la dicen, ¿no? Aquí estamos desmintiendo un poquito esas mentiras, afortunadamente, ¿no? ¿Me permites hacerle una réplica nomás? ¿Sabes Sí. cuánto suma todo lo que dijiste? Porque yo sí acepto. Sí. Es que la diferencia es que, no, por ejemplo, la beca me parece muy bien, nomás que yo quiero que se la den a todos y no discriminen a las escuelas privadas. Debe ser universal, como el programa de adultos mayores. Tengo una iniciativa registrada, por cierto, y que deben de arrancar con todos. No pueden arrancar con todos porque están pagando las deudas pasadas. Todo lo que acabas de decir dio 120,000 millones de pesos. El presupuesto es de 9 billones. Y lo que están pagando de créditos es 1.3 billones. Sumé las becas nuevas, sumé las viviendas nuevas, sumé el programa de adultos mayores. Claro que hay cosas positivas. Yo no digo que no. Me encanta la beca. Esa es la palabra. Quiero que sea más grande, universal. Pero no la puedes hacer porque estás pagando las deudas pasadas. Desgraciadamente, es la verdad. O sea, no estoy mintiendo. Traes calculadora, Sí, Damián. sí. 473,000 millones de pesos. Eso no es de aumento, Arturo, te corrijo. Eso no es de aumento, eso ya estaba. El presupuesto de la Secretaría de Bienestar ya estaba. 130,000 millones de pesos. Beca Rita Cecilia, 78,000 millones de pesos. Ya se daban becas, güey. Lo único que hiciste es, lo que tienes que contar es el diferencial. No creas que no le daban becas. 78,000 millones de pesos.
Jóvenes construyendo el futuro, 24,000 millones. ¿Ya se daba o es pero nuevo? no de aumento. Ya no se de daba, aumento. Arturo. Protección para el bienestar, 16,000 Me da risa. millones de pesos. A ver, yo nomás, porque yo me acuerdo que desde Fox daban adultos mayores. Claro. Sí, Luego Calderón. claro. Sí, ya Peña lo pasó de 68 a 65 años. ¿Cuál es el logro? El aumento, el diferencial. Pues, o sea, no Oye, había cuando becas, ya no te había conviene, becas con no te Fox. casas. A mí me Había gustaría becas con intervenir Calderón. sobre este tema. A ver, porque vamos con Rosario. yo creo que nadie puede oponerse a que haya un presupuesto para los programas sociales y que se incrementen bueno. ahora para las mujeres. Claro que al mismo tiempo les desaparecen escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, es decir, aquí hay algo bien importante, lo que se mencionaba es, no puedes poner en riesgo la operación del gobierno y tú ve por cualquier carretera y no solamente en términos de seguridad ya no puedes transitar, sino no hay mantenimiento en las carreteras federales, vas de bache en bache, vas como ahí en zona minada. Entonces, yo creo que este es el equilibrio que se tiene que buscar. Por otro lado, ¿qué mejor mecanismo para redistribuir el ingreso, que me parece muy importante y que eso está en la filosofía que nos está planteando Arturo, que el crecimiento? Si crecemos económicamente, hay mayores ingresos, significa más empleo, pues, significa más empleo y no hay nada más digno y mejor pagado y además con seguridad social que tengas un empleo, que tengas un trabajo. Entonces, a ver, yo quiero que crezcamos a lo que dicen, por lo menos entre el 2 y el 3%. Pues ojalá. Yo quiero que todos los números optimistas y ojalá dentro de un año lo podamos efectivamente constatar. Pero no solo, Arturo, hay que constatar cómo presentaron el presupuesto del año pasado y el resultado final. Porque eso también te habla de que siempre se hacen, y a lo mejor no es la primera vez, hoy más por la circunstancia, estos pronósticos muy optimistas y a la mera hora acabas cambiando el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados. Y esto es algo muy importante. Pero además yo leía, y además yo soy fanática de los trenes de cercanía y ojalá, a ver, yo desde chiquita viajaba en el tren México, en el Pullman a Monterrey, ¿no? Porque mi familia es de Saltillo y me fascinan los trenes, ojalá hubiera esta visión. No en el sureste mexicano, sino realmente donde hay una necesidad de una mayor movilidad, como el México-Querétaro, como el que se está concluyendo con Toluca, etcétera. Pero en el análisis que se ha hecho de cada peso que va a invertir el gobierno, una parte importante es para el gasto, es decir, tampoco nos digan que están aumentando, el gasto corriente sigue siendo una parte importante. Pero además, si tú le quitas las pensiones, es decir, de cada peso, tú podrías pensar que 25 son para programas sociales, pero quita pensión para adultos mayores o las pensiones en general y son 17 pesos de cada peso. Te quedan 8 para programas sociales. Entonces, la mejor perspectiva tendría que ser en un gobierno de izquierda la salida productiva, que es el empleo y que es la que la gente pueda tener opciones productivas para tener mejores ingresos y no solo depender de las transferencias monetarias, que son muy importantes, que son necesarias, pero que no son suficientes. Entonces, yo creo que nada ganamos con ocultar una realidad. El país lo están recibiendo endeudado, lo están recibiendo con un déficit enorme, lo estamos recibiendo con un peso que se devaluó en un porcentaje pequeño, pero se devaluó, lo estamos recibiendo con Pemex y CFE quebrados, a los que les vamos a dedicar una parte muy importante de subsidios para rescatarlos. Solamente la deuda con los proveedores de Pemex son 400,000 millones de pesos, casi equivalente al gasto social. Y con las amenazas de nuestros socios. Exactamente. Entonces, todo esto es una realidad que cualquier gobierno hubiera ganado. Xochitl se hubiera enfrentado a esta realidad, hubiera ganado Maines, se hubiera enfrentado a esta realidad de un país en un contexto económico complicado y hubiera tenido que presentar un presupuesto con estas características. Un último comentario. Entiendo que no sé si vamos a alcanzar a tocar el otro tema o si va a quedar para la ¿Cuál semana era el entrante, otro? de organismos autónomos, ¿no? Sí, porque ya no van a ver. veremos el requiem en la próxima. Bueno, va a estar todavía en el Senado, seguramente debatiéndose. En fin, hago un último comentario de esto. A ver, yo sí creo que a México le hace falta planeación de largo plazo. O sea, tú ves
países con los que nos queremos comparar, por ejemplo, el caso de el crecimiento en una época muy específica de Corea del Sur, Pues que yo fue te iba a decir impresionante. Corea, El sí. caso de Singapur, lo que hizo con su hub de logística. El caso incluso de Chile en una época muy Sí. criticada de derechos humanos, pero con un crecimiento arriba del 6% estable por varios años. El caso de muchos otros países que ves, el común denominador son dos. Uno es planeación estratégica con visión de largo plazo y el otro es inversión en educación. En esta somos el último país de inversión per cápita por estudiante, ¿no? Que así salió ¿verdad? Corea con Y en esta, pues sí, de educación. acuerdo. Así es. Y en tema de visión de largo plazo, la verdad es que no hay un diagnóstico. Es que lo y esto lo urgente vengo yo es diciendo muy urgente desde hace también, mucho tiempo. también. De hecho, se aprobó en el Senado una iniciativa mía de agenda de visión de largo plazo. A 30 años se quedó atorada en la Cámara de Diputados. Ahí te la encargo, diputado, a ver si la pueden sacar. En donde decíamos, es que hay que romper este vicio de que solo se planee por el tiempo En el que dura el corto plazo, gobierno. así 6 es. años un presidente, 6 años un gobierno. ¿Qué debería de existir? Debería haber un consenso de necesidades técnicas, de inversión, de infraestructura. Más allá de los colores. Completamente. Por vocaciones productivas regionales. No es lo mismo Chiapas que Aguascalientes. No es lo mismo Sonora que Tamaulipas. En algunos lados necesitas inversión de infraestructura, a lo mejor de trenes, en otros lados de carreteras, en otros lados de agua, en otros lados de tecnología, pero no existe en México. Hacienda tiene un registro en cartera, pero es bastante limitado. Por eso vemos proyectos a los cuales se les está poniendo dinero que ni siquiera tienen estudios. Y luego les pasa lo que le pasó con el Tren Maya. Por ejemplo, a mí el Tren Maya, me gusta la idea de conectar 5 estados. ¡Claro! Y está muy bonito, ¿eh? Acabo de ir con mi familia y, digamos, lo ves. ¡Ah, qué padre! Nada más que estaba escuchando un ¿Trepaste? reportaje. No me subí todavía, pero me subiré. O sea, ya se hizo, hay que aprovecharlo. Pues claro. Nada más que, fíjate, nada más, llenan nada más al día de hoy entre 5 y 8 trenes diarios de los 75 que tenía proyectado el proyecto original. ¿Cómo puede ser posible? Pues es que estaba mal hecho el estudio, no existía. ¿Por qué les costó el doble que lo que pensaron? Por una mala planeación. Eso es lo que no debe existir. Necesitamos en México una visión real de necesidades. Segundo, tenemos que crecer económicamente. Fíjate, se dice poco, no es el caso de Arturo, porque él viene del sector empresarial, pero sí es el caso de muchos del partido en el gobierno, que tachan o atacan al sector productivo. Sabes que la principal fuente de ingresos del gobierno es el ISR. O sea, Sí. es lo que genera precisamente el sector productivo. Cuídalo, trabajamos. apóyalo, no Y porque las sean tus pequeñas y amigos, medianas sino porque es lo que 70% genera de ingresos empleos. para poder tomar después y usarlo en educación, en salud y demás. De El programas segundo sociales. nivel de ingresos es la deuda. Eso está mal. Pero el tercero es el IVA, también es el consumo, que ahorita lo decías y tienes razón. Entonces, más del 40% viene de lo que genera, digamos, el sector productivo, y el consumo genera condiciones de fomento para que todos podamos tener mayor crecimiento. ¿Qué me preocupa? Que los números que veo, ojalá y se logren, pero no hay nada que me diga que se va a lograr. Así es. Las expectativas de crecimiento a nivel internacional de México van del 1 al 1.5%, y ellos están poniendo que vamos a Del crecer 2 al del 2 al 3. De 2 en 3. Eso te 2 a 3. subestima, mayor recaudación, y te subestima el déficit de la deuda. Entonces, ojalá, pues, ¿en qué Ojalá, ayudamos? sí. ¿Verdad? Pero pareciera que es irreal. Entonces, mi mensaje final en este tema es: México le urge tener planeación de largo plazo que vaya a 30 años, mucho más allá de solo el gobierno que nos está hoy gobernando, para poder tener claridad de cuáles son las prioridades de inversión y dedicarle cada centavo del presupuesto a cosas importantes. Y mi reconocimiento para los programas sociales, me encanta la política social en ese sentido, y qué bueno que la estén continuando. Es algo que tiene Claro, que ya quedar claro. blindado, como ya está en la Constitución. En la Un último Constitución. comentario, Arturo. Coincido con Damián Cepeda. Yo creo que la visión de largo plazo en un país es fundamental. Le voy a compartir yo todo el texto que construimos en la campaña de la doctora, de uno de los ejes más importantes, que se llama prosperidad compartida. Y ciertamente lo que busca es ya empezar a planear una agenda de largo plazo que nos permita empezar a atender la agenda económica y de inversión en nuestro país, pero visto desde una perspectiva de generación de valor, ¿no? Lamentablemente, durante muchos años, Adela, nuestro país vendió como principal ventaja competitiva la mano de obra barata. Y eso, lamentablemente, lo único que te lleva es a esclavizar a la gente. Es una especie de esclavitud moderna, ¿no? El gobierno de la transformación incrementó en términos reales más del 154% el salario mínimo, que se decía que era imposible, ¿no?
Y lo que tenemos que hacer nosotras y disminuyó el nosotros es empleo. buscar como sectores productivos dentro de la cadena de valor dónde está la mayor generación de valor. Inversiones en innovación, en tecnología, en robótica, en genética, en estas cosas que los países que la han entendido se quedan con ese tramo más importante de generación de valor y de recursos, que permite sin duda tener un impacto sobre el bienestar social, sobre el bienestar de la gente, y está planteado dentro de la agenda económica que está manejando y que hicimos junto con el doctor Juan Ramón de la Fuente, participó Altagracia Gómez también. Yo pude participar también en este programa y en este eje de prosperidad compartida. Así es que coincido en que los sectores productivos son fundamentales, también los trabajadores, que son los que generan valor también en los espacios de trabajo, y que el enfoque de nuestro país tiene que ser hacia un México donde se genere valor y donde dejemos de pensar que el atractivo del inversionista tiene que ser la mano de obra barata. Muy bien. Bueno, Un yo creo en último efecto comentario. y comparto enormemente esta política de aumentar el salario mínimo, me parece uno de los grandes aciertos, entonces nadie está promoviendo que se contrate mano de obra barata, pero Al contrario. sí, exactamente, ojalá de veras, vuelvo a decir, crezcamos al nivel que está pronosticado, porque entonces se va a sostener sus metas de recaudación. Si no se crece ese nivel, disminuye la recaudación. Esto es bien importante decirlo, porque están basando una parte muy importante del presupuesto en que van a ampliar la base de recaudación. Lo mismo propuso el presidente López Obrador y no lo logró hacer. Hay que decirlo con mucha claridad. Y el contexto era bien diferente porque le dejaron mucho dinero en las arcas, que no es el caso. Entonces, creo que si nos centramos en el empleo y en la inversión productiva, que debe ser el eje de cualquier política económica, y no hay mejor política social que la política económica que genere empleo y que dé un trabajo estable a la gente, vamos a estar ganando, vamos a estar creciendo y va a estar el país mejorando. El problema es que se plantean proyectos que en muchos sentidos pueden dar empleo en ese momento, como puede ser el Tren Maya cuando se construyó, Y luego ya... pero después ya no son sostenibles. O dos Sostenidos. bocas en la construcción, también mucho empleo, pero a la mera hora no refinan ni un litro de gasolina. Entonces, todo esto es lo que es importante tener como perspectiva de planeación, que hace tiempo, no es de ahora, se desapareció en México. Y finalmente, yo creo que todo el mundo le apostamos a que le vaya bien al país, porque aquí vivimos todos y aquí vivimos todas, pero no tiene que ser a costa, mantener los programas sociales a costa también de muchas otras políticas. Yo hablo de las mujeres, Adela. Las mujeres estamos trabajando, las mujeres necesitamos una política nacional de cuidados. Qué importante que estemos en la Constitución como igualdad sustantiva, es un paso relevante. No es la primera vez que las mujeres estamos en la Constitución. Ya es desconocer la lucha de nuestras abuelas sufragistas, claro. de la paridad o de muchos otros temas que están en la Constitución y que tienen que ver con las mujeres. Pero es un paso muy relevante, pero tienes que acompañarlo de acciones afirmativas que disminuyan la violencia hacia las mujeres, que igualen los salarios de mujeres con hombres. Tienes que acompañarlo de acciones afirmativas, de una política nacional de cuidados, porque necesitamos que nuestros hijos estén seguros mientras nos vamos a trabajar, y nada mejor que la escuela o la estancia infantil. Y además tenemos que abrirnos a las inversiones público-privadas. Si queremos realmente que en materia de petróleo, de electricidad, que están cerrando todas esas posibilidades, tenemos que, donde no hay dinero del gobierno, pues vente, compadre, y asume conmigo los riesgos y vamos juntos a sacar el Como se petróleo, hicieron muchas. a generar electricidad suficiente para el país. A mí me parece muy importante que se fortalezcan estas dos empresas del Estado, que ya no se llaman así, pero finalmente lo son, pero tiene que ser en una visión donde esos recursos que se van para allá no sea para quitarse los otros lados que también son prioritarios. Yo quiero que se vacunen a los niños y a las niñas de este país y que todos, ese 60% que hoy no tiene, tenga su cuadro de vacunación completo. Yo quiero que esos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, la tengan. Y para eso se necesita reorientar una parte de los recursos. Ojalá sea un error, así como fue el de la UNAM, ¿no? Sea un error el que nos están planteando para salud.
para las universidades de los estados, públicas de los estados, o para otros temas prioritarios. Rosario, gracias, mi querido Damián. Muchas gracias. Quedamos Arturo. Ya ni te pendientes, voy a entonces, decir con que órganos vengas. autónomos. Sí, para Oye, la el carro, próxima ¿te das semana. cuenta que el carro nunca se movió de donde estaba? ¿A qué hora llegaste a tu destino, Arturo? Acabo de llegar a la Cámara de Diputados en este momento. Creíamos que Voy a dar veníamos para acá. Te Voy a dar encargo una la rueda de- de prensa ahorita. en Te materia de encargo lo de las presupuesto. mujeres al volante. ¿Te acuerdas de mi sección Mujeres al Volante? Sí, Ay, sí, mándamelas, padrísimo. mándamelas, Adela. La voy a Mándamelas, con gusto volver a las hacer, recibimos. sí. Ya vas, órale. Gracias, Arturo. Saludos. Gracias, Adela, querida, gracias. Hoy ya llegó René Franco, va a estar con nosotros con su derecho de réplica. Hoy, 9 de la noche, no dejen de acompañarme. Una mezcla, pues, muy sui generis. Filipa Giordano, Daniel Boaventura, ya saben, música culta, con el Indio Brian y con Jessica Segura. Hoy, 9 de la noche. Y con el gusto de siempre, de verte siempre, mi querida Filipa. Y a ti, señor, pero guapo, pero talentoso, pero puro talento hay hoy aquí. Y entonces invité a un par de amigos aquí con nosotros, muy mexicanos. Que yo soy fan de los comediantes. Yo también. Tienes a la mujer enfrente y le dices, ¿cómo quisiera que fueras pizza? Para partirte en 8.